Sí, perfecto, se ve muy bien. Se logra ver. ¿Ya? Bueno, buenas noches, doctores. Yo soy el cirujano dentista Anthony Velarde y soy egresado de especialidad en endodoncia de la Universidad San Martín de Porres. Soy contemporáneo con Walter, así que me considero también recién egresado, ¿no? O en formación, como ustedes lo son en ortodoncia. Ya de hace algunos años, unos 4 años, me dedico exclusivamente al área de endodoncia. Agradezco de manera sincera la oportunidad de dirigirme a ustedes para conversar sobre un tema que nos conecta en la práctica diaria, que es la interrelación entre endodoncia y ortodoncia. El objetivo de esta presentación es eh, compartir desde una perspectiva endodóntica sobre los puntos de encuentro clínico y resolver algunas dudas, tanto de su parte como de la mía, que puede facilitar una toma de decisiones que beneficien a nuestros pacientes. Antes de adentrarme al eje central de esta presentación, quisiera compartir brevemente algunos aspectos esenciales sobre el campo de acción del endodoncista y también los dos principales retos a los cuales nos enfrentamos en nuestra práctica diaria. El primer reto o el primer desafío más relevante es las bacterias que tienen los dientes, ¿no? Si me permite poner acá el puntero. Ya. Todos los tratamientos de endodoncia, que voy a solamente nombrar brevemente, están enfocados en prevenir esta área de aquí, la región periapical, en prevenir y en tratar la periodontitis apical y lograr eliminar la mayor cantidad de bacterias y el biofilm que forman estas bacterias. El biofilm que se adhiere a las paredes dentinarias y que también ingresa a los túbulos dentinarios. Este es el contexto biológico de la endodoncia y es clave para entender el reto endodóntico que puede condicionar, si el caso es muy grave, las decisiones del ortodoncista. El otro desafío que tiene la endodoncia es la anatomía. Y para eso comparto una imagen de este libro que habla sobre la anatomía de dientes permanentes, el cual es un gran desafío y es una anatomía variable y compleja. En esta diapositiva observamos imágenes que han sido obtenidas por microtomografía computarizada, imágenes reales de las diversas configuraciones que tiene un segundo molar superior. Entonces, al tener esto, vemos la variabilidad que tiene y la dificultad para alcanzar una limpieza y obturación. Sino también vamos a ver que estas dificultades son para la interpretación radiográfica y al identificar estas dificultades sabemos que no vamos a tener un tratamiento perfecto. Entonces, por eso vamos a tener eh, pronósticos, ¿no? El tratamiento endodóntico no va a ser infalible. Entonces, yo quisiera también hablarles un poco sobre el pronóstico en endodoncia, que para leer lo que dice en la diapositiva, se refiere a la predicción del resultado clínico de un tratamiento basado en la evaluación del caso, los factores biológicos y técnicos, y así como la respuesta del huésped. Eh, Como ya comenté, estos desafíos son los que hacen que la endodoncia no sea perfecta. Sin embargo, gracias a unos avances tecnológicos, se ha logrado mejorar en las tasas de éxito, como el uso de sistemas avanzados de irrigación, activación, la magnificación, el uso del microscopio y también la tomografía, lo cual nos hace conocer la anatomía y mejorar en la desinfección lo que ya mencioné, los sistemas de irrigación. Todo esto se traduce en tratamientos más predecibles, por lo tanto, decisiones eh, más informadas para el paciente y también para el referidor ortodoncista. Ahora,
con todos esos avances, tenemos tasas de éxito dependiendo del diagnóstico. Entonces, yo para no hacer densa esta presentación, que quiero al contrario que sea simple, voy a nombrar dos casos. Primero, de las condiciones más favorables. Vamos a tener que eh, en dientes con pulpas vitales, poniendo de ejemplo estos tres que son de los tres estudios más relevantes, hay unas tasas de 91, 90 y 96%, lo cual nos va a dar una tasa global de aproximadamente 92%. Esto nos va a mostrar que en condiciones biológicas favorables, como es una pulpa vital, la endodoncia tiene un grado de éxito y predictibilidad alto, lo cual es algo a tomar en cuenta para planificar nuestros tratamientos. En cambio, ¿qué sucede cuando la pulpa ya está necrótica? Cuando la pulpa está necrótica, eh, le muestro los mismos artículos, ¿ya? No estoy entrando en detalles de si es lesión grande o lesión pequeña. Nos muestra que en el de Ricucci del 2011 hay un 82%, en el NG 80.6% y en el otro 86%. La tasa de éxito ha bajado a medida que se ha formado el biofilm dentro del conducto o que la necrosis ya alcanzó la región periapical. Entonces, ese es un punto importante, aparte de saber qué posibilidades de éxito tiene nuestro tratamiento, es saber que cuanto antes se determine que un diente requiere endodoncia, es mejor. Otra cosa, a pesar de que estas investigaciones tienen ya algunas décadas de antigüedad, siguen siendo altamente relevantes porque eh, han tenido una rigurosidad metodológica, han tenido extensos periodos de seguimiento y baja pérdida de muestra, ¿no? De baja pérdida o una alta tasa de seguimiento, cosa que investigaciones más actuales no han logrado o logran seguir un año o año y medio. Eh, Estos, como le dije, son los principales, pero tendríamos que conocerlos a grandes rasgos, ¿no? Digamos, la pulpa vital, un 95%, la pulpa necrótica, un 82%, y ese porcentaje cae a medida de que el diente está más dañado. Por ejemplo, un retratamiento, una perforación, eso hay que tenerlo en cuenta porque el paciente debe saber en el campo en el que va a entrar y el ortodoncista debe saber si es que ese diente le conviene mantenerlo o no. Lógicamente, al llegar a ese punto, conversarlo con el endodoncista. Ahora, ya ingresando más al tema, es interesante para mí observar que dentro de la literatura endodóntica, la relación entre endodoncia y ortodoncia ha sido poco desarrollada. Al momento que hacía la revisión de literatura, primero fui a textos clásicos, a libros antiguos, y no encontraba o no encontraba información suficiente. Eh, lo más actual en libros que he encontrado es este libro de Ingle que le dedica un capítulo. Es un libro clásico y le dedica un capítulo a este tema. Y también en este libro menciona que hay ciertos vacíos o cierta información incompleta. Lo mismo ocurre cuando yo voy a buscar información sobre la relación entre endodoncia y ortodoncia en los principales journals de mi especialidad, como el Australian Dental Journal, como el Journal of Endodontics, por citar alguno. Por eso, a pesar de estas dificultades, para esta presentación he recopilado lo más relevante y actualizado posible, con el fin de ofrecerles a ustedes eh, una odontología basada en evidencia, pero que va a ser útil para sus decisiones y para la práctica diaria de la ortodoncia en relación con la endodoncia. Ahora, como un punto de partida, como una introducción, es fundamental entender que
Una planificación interdisciplinaria cuidadosa permite evitar eh, daños innecesarios y alcanzar tratamientos óptimos, más integrales y predecibles. Que el tratamiento ortodóntico, aunque es altamente beneficioso, ¿no?, puede tener efectos sobre la pulpa y el periodonto. Y puede afectar la pulpa y el periodonto si es que existen factores de riesgo previos. Por eso, una evaluación endodóntica previa es crucial para establecer el estado pulpar y periapical antes de iniciar los movimientos ortodónticos. Particularmente, tenemos que evaluar dientes que tengan eh, lesiones cariosas activas o profundas, que tengan, por ejemplo, restauraciones extensas, algo muy importante, que hayan tenido antecedente de trauma dental y también todos los dientes que tengan un tratamiento endodóntico previo. En estos casos, si es que no tenemos una evaluación adecuada, se puede desencadenar en tres problemas principales, que son necrosis pulpar, reagudización de lesiones latentes o incluso reabsorciones. Ahora, para esta presentación he seleccionado tres artículos que quiero compartir con ustedes. El primer artículo aborda un escenario clínico frecuente y complejo, que es, por ejemplo, el manejo ortodóntico de dientes traumatizados y también lo que le hace los movimientos ortodónticos a la pulpa. Según este autor, Parashos en el 2024, la interacción ortodóntica se complica, se vuelve compleja cuando hay de por medio un trauma dental. Por sí solo, el movimiento ortodóntico eh, no causa eh, problemas a los dientes, pero el trauma sí los puede causar por sí solos. Un trauma puede causar necrosis pulpar, puede causar resorción radicular y puede causar calcificación del canal pulpar. Este artículo tiene como importancia, aparte de los temas que va a tocar sobre qué sucede cuando en un diente con trauma que se le ha sometido a movimiento ortodóntico y qué pasa con la pulpa, eh, nos va a dar unas recomendaciones de cuánto tiempo esperar después de un trauma o después de un tratamiento endodóntico a un diente con trauma para iniciar los movimientos ortodónticos. En este caso, si es que no seguimos las pautas o tenemos un diente traumatizado reciente que aparentemente no tiene síntomas y lo sometemos a fuerzas ortodónticas, podría ser un desencadenante de un problema preexistente que no se ha podido diagnosticar. Los dientes con antecedentes de traumas que son sometidos a movimiento ortodóntico pueden desarrollar una necrosis pulpar, especialmente si es que este traumatismo ha causado un daño periodontal considerable. Algunos estudios han reportado que los dientes que han tenido algún grado de traumatismo y se le ha sometido a movimiento ortodóntico, pueden tener cambio de color, pérdida de sensibilidad pulpar y lesiones periapicales. Pero el estudio nos dice, nos concluye que la severidad del trauma es el principal factor, más que la fuerza o el movimiento ortodóntico en sí. Y también pueden ocurrir reabsorciones radiculares, pero este artículo de revisión nos dice que la evidencia científica sobre este tema es limitada y a veces contradictoria. El factor principal es la presencia de una reabsorción apical previa
y también, sí, la duración del tratamiento ortodóntico. Por último, como las tres cosas que pueden suceder, sería la calcificación pulpar. Esta calcificación pulpar puede ser consecuencia de una revascularización incompleta. Lo que comentaba, por el trauma puede ocurrir una pérdida de la irrigación, ¿no? De los vasos que irrigan la pulpa. Entonces, al haber habido un trauma que puede haber sido reposicionado, va a ocurrir una revascularización. Esta revascularización no siempre es de la mejor calidad y no siempre es completa. Y esta puede tener diferentes manifestaciones, que puede ser la necrosis pulpar también. Pero en este caso, la dentina puede producir la pulpa puede producir una producción acelerada de dentina y produciendo una calcificación del canal pulpar. Esto nos resalta la importancia, aparte de lo que voy a decir a continuación, de que hay que esperar cierto tiempo después de un traumatismo, es tener un control radiográfico del paciente que ha sufrido traumas. ¿Por qué? Eh, y esto de acá, hay una discordancia entre endodoncistas de qué hacer con un diente en estas condiciones. Algunos dicen que si no hay caries, no hay que hacer tratamiento de conductos. Pero sabemos, sobre todo en un diente traumatizado, que el canal radicular podría contaminarse de varias formas. Si es un paciente poco motivado con ortodoncia, podría desarrollar una caries y esa caries contaminar la pulpa. El paciente con traumatismo tiene un problema periodontal y podría generarse una lesión vía periodontal. Y entonces, si es que no tenemos ese cuidado y poco a poco el canal se va cerrando, si el canal se cierra completamente y el paciente desarrolla una lesión periapical, le negamos la posibilidad de salvar ese diente con endodoncia ortógrada. Ya tendría que ser un tratamiento quirúrgico. Entonces, se resalta la importancia eh, de tener controles, sobre todo en los casos de dientes traumatizados. Entonces, ahora vamos a revisar brevemente los efectos de la ortodoncia sobre la pulpa vital. Existen cambios temporales, como disminución del flujo sanguíneo, hiperemia reactiva, ocurre también una pulpitis reversible, pero siempre y cuando las fuerzas sean leves, eh, todos estos cambios no van a pasar a más y están dentro de un rango fisiológico. Eh, Dentro de los aspectos anatómicos relevantes, el paquete vasculonervioso se ve afectado diferencialmente según la anatomía de cada diente, ¿no? O sea, es diferente un anterior que un molar. La presión del movimiento ortodóntico puede causar desplazamiento del foramen apical, reabsorción unilateral y neoformación de cemento. Estas alteraciones pueden cambiar la respuesta sensitiva de la pulpa, especialmente con fuerzas intrusivas. Y en esta diapositiva viene lo más importante de este artículo de revisión. Como sabemos, como ya hemos repasado un poco, iniciar un movimiento ortodóntico en un diente que no ha cicatrizado después de un trauma puede agravar el daño periodontal y también comprometer la vitalidad de la pulpa. Por eso, en esta guía muestran esta tabla. En esta primera fila nos dice que una fractura coronal o corono radicular sin exposición pulpar, lo ideal sería esperar un periodo de 3 meses, porque en esos 3 meses eh, va a desarrollarse la estabilización del ligamento periodontal. Y en ese momento ya tendremos una información de si es que ese trauma, esa fractura, está ocasionando cambios en la pulpa o en el periápice. En la segunda fila nos dice que cuando hay una exposición
pulpar, o sea, una fractura que ha comprometido la pulpa, como no ha sido producto de caries, el mejor tratamiento es una pulpotomía parcial. Al hacer una pulpotomía parcial, actualmente retiramos parte de la pulpa, hacemos una hemostasia y colocamos un biomaterial, o sea, un MTA, un biodentín. Eh, para hacer un movimiento ortodóntico, tendríamos que esperar que se forme una barrera de tejido duro. Ese tiempo suele ser 6 meses. Para lesiones leves del periodonto, por ejemplo, una concusión o una subluxación, se espera 3 a 6 meses respectivamente. Una concusión y una subluxación. Concusión 3 meses, subluxación 6 meses. En la cuarta fila, cuando hablamos de un traumatismo moderado a severo del periodonto, como luxaciones laterales extrusivas, intrusivas, reimplantes o incluso trasplantes, hay que esperar 1 año. Cuando hay una fractura transversa, se recomienda, según este artículo, esperar de 1 a 2 años. En dientes inmaduros que han sido traumatizados, es el periodo de tiempo más largo, dice 2 años. ¿Por qué motivo? Porque queremos saber si ese diente se va a necrosar con ese trauma o la raíz va a seguir creciendo, ¿no? Entonces, antes de eso hay que definir el tratamiento endodóntico y luego, lógicamente, esperar que el pronóstico sea favorable y continuar con el tratamiento ortodóntico. Finalmente, el diente que muestra signos de reabsorción inflamatoria inducida por el trauma, se tiene que hacer el tratamiento endodóntico y esperar un control radiográfico que nos muestre reparación ósea. Entonces, estos números, estos periodos son referenciales, y cada caso debería ser individualizado y nadie mejor para hacerlo que el ortodoncista. Sin embargo, desde el punto de vista endodóntico, para que el paciente esté estable y esté bien, son estos tiempos. Eh, y lógicamente, como comento, si el ortodoncista considera empezar antes, tiene que hacerlo con unas fuerzas controladas, muy leves, pero evitando hacer un movimiento ortodóntico en esas piezas. Ahora, el segundo artículo que quiero mostrar es sobre una duda que puede surgir, ¿no es cierto? Ya no sobre la pulpa o dientes traumatizados, sino ya un tratamiento endodóntico del día a día, ¿no? Un diente con una lesión, con una periodontitis apical, ¿cómo puede afectar el movimiento ortodóntico a estos dientes tratados? Y también importante, cuándo comenzar a mover el diente, ¿no? Hacer un movimiento ortodóntico de un diente que recién se ha tratado. Este estudio es un estudio retrospectivo en el cual pretenden evaluar el efecto del movimiento ortodóntico para el pronóstico de dientes tratados mediante el uso de tomografía computarizada. El movimiento ortodóntico fue medido de forma tridimensional utilizando una tomografía superpuesta. Entonces acá con este gráfico nos muestra el diente endodonciado y qué tanto se movió. El seguimiento promedio fue de 2.6 años. Eh, Aquí, aparte de los criterios, hay que tener en cuenta que consideraron cuál fue el criterio para considerar éxito o fracaso. En dientes que no tenían lesión, se consideró exitoso el tratamiento los dientes que permanecieron sin lesión. Y en dientes que sí tenían lesión, se definió como éxito una reducción significativa, el artículo no menciona cuánto es significativo, del tamaño de la lesión. Vamos a ver esto.
Lo más relevante de este artículo es que el movimiento ortodóntico que está en esta zona de acá no afectó significativamente el pronóstico. Acá podemos ver el p-valor, ¿no es cierto? Y vemos que ninguno es menor de 0,05. Lo que sí es menor, lo que sí es significativo es la calidad del tratamiento endodóntico y la calidad de la restauración. Entonces, eh, el ortodoncista, ya que va a tener un tratamiento largo y el movimiento ortodóntico podría eh, exacerbar o activar una lesión que ya tenía el paciente, entonces debe ser muy crítico con la evaluación de la calidad del tratamiento endodóntico. En esta investigación nos muestra que el movimiento ortodóntico por sí solo no es una causa de fracaso, que el fracaso es el de siempre. Los enemigos, las dificultades de la endodoncia son las que mostré al principio. La persistencia bacteriana, los microorganismos que quedan en el conducto. Entonces, eh, lastimosamente, no lastimosamente, sino que los dientes que tienen endodoncia tienen que ser evaluados tomográficamente. Entonces, como consejo, como basado en la experiencia, en lo que se ve día a día, es que si es que tienen un caso con dientes con tratamientos de conducto, así estén asintomáticos, debería verlo un endodoncista y el endodoncista va a pedir una tomografía. Porque en la tomografía, para empezar, se ven lesiones que a veces en radiografía no se ven. Podemos ver otros conductos no tratados, podemos ver una serie de detalles que se escapan de la radiografía. Por último, y esto ya es más breve, porque este es otro artículo de revisión, y en este artículo solamente he colocado esta tabla, porque como les comenté al inicio, la información sobre la interrelación entre nuestras especialidades es muy corta. Entonces, de este artículo se repite mucho de la información que ya he mostrado. Lo único diferente que muestra es este pequeño cuadro, que, que como recomendación, que dientes tratados que han tenido solamente caries y no patología periapical, se puede iniciar un movimiento ortodóntico inmediatamente. Solamente se debe saber que fue un tratamiento de calidad. Tratamientos que tengan una lesión periapical extensa, que sean de un pronóstico reservado, se debe esperar los inicios de reparación, de 6 a 12 meses. Y en caso de apicectomías, no hay suficiente literatura al respecto, pero como en todo, hay que esperar un mínimo de 6 meses en el cual se observe una reparación. Entonces ya estamos llegando al final y quiero ahora hacer un pequeño repaso. Entonces, ¿qué consideraciones debería tener el ortodoncista? Es principalmente la prevención, ¿no es cierto? Viene un paciente con restauraciones, hacer test de vitalidad. Si un paciente tiene un tratamiento de conductos, lo primero es evaluar el tratamiento de conductos clínicamente con prueba de percusión, ¿no? El diente debería ser negativo a percusión, no debería haber sensibilidad a la palpación apical, la movilidad no debería estar aumentada, la profundidad del sondaje también. Y aún así, si todo está dentro de lo normal, yo aconsejaría que se tome una tomografía porque el paciente va a pasar un tratamiento largo y en ese tiempo eh, sería bueno tener todas las precauciones posibles porque una activación de un proceso que ya había y que no pudimos diagnosticar con radiografías podría llevarle a contratiempos en su tratamiento de ortodoncia. Y lo otro, si es que durante el tratamiento ocurre algún,
alguna eventualidad que requiere un tratamiento endodóntico, ya he mencionado el tiempo que se debe esperar. Si es que es por lesión cariosa y es un diente de pulpa vital, pueden hacer la endodoncia inmediatamente, continuar con los movimientos ortodónticos y su tratamiento de rutina. Y si es que es una periodontitis apical, una lesión pequeña, también la literatura menciona que se puede esperar entre 15 a 30 días sin síntomas, porque el paciente me imagino que presenta síntomas para ir al endodoncista, ya se pueden hacer los movimientos ortodónticos. Cuestiones diferentes es si el tratamiento fue una pisectomía por ejemplo, es una lesión extensa que por algún motivo pasó inadvertida. En esos casos, sí recomendaría esperar. Muy bien, doctores, esa es toda mi presentación. Encantado de haber estado exponiendo para ustedes. Eso es todo. Muchas gracias, estimado doctor Anthony. Tenemos ahí algunas preguntas del panel. Tenemos aquí a Johan, que está insistiendo en pedir la palabra para preguntar. Adelante, Johan. Adelante, Johan. Disculpe, mi audio estaba fallando, doctor. Disculpe. Sí, sí. Doctor, consulta. Por ejemplo, si en el transcurso del tratamiento de ortodoncia, por ejemplo, el paciente sufre algún traumatismo, ¿debería parar de inmediato el tratamiento de ortodoncia y esperar los 3 años recomendables que había dicho? Dos, creo, 2 años que había dicho. Disculpe. Eh, Buenas, doctor Johan. Eso solamente en caso de que haya sido un accidente grave, ¿no? Eh, Tendría que evaluarse, como también comenté. Voy a ver acá la diapositiva nuevamente para mostrarla. Cada, cada caso tiene su peculiaridad. Y en ninguno dice 2 años, dice en caso de dientes inmaduros 2 años, en caso de una afectación moderada, como un desplazamiento, inclusive una reimplantación, que el diente se avulsionó, que no creo que un diente se va a avulsionar con brackets, sería un máximo de 1 año, ¿ya? Pero lo más normal es que si hay eh, ausencia de síntomas y signos, usted podría continuar su tratamiento en unos 3 meses. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Doctor Víctor, tiene la palabra. Gracias por estar dispuesto a hacer la pregunta. Adelante, Víctor. Sí, doctor, buenas noches. Una consulta, doctor. Para realizar el movimiento el movimiento ortodóntico en un diente endodonciado, ¿qué consideraciones se debe tener? ¿Qué tal, doctor? Eh, Como he mostrado en una investigación, lo que el movimiento ortodóntico por sí solo no va a causar ningún daño. Lo que sí es que necesitamos saber que el tratamiento endodóntico sea óptimo. Evaluar en radiografía, ¿no? Que haya una buena condensación, un material de obturación homogéneo, sobre todo en el tercio apical. Si el tratamiento ha sido de forma óptima, el tratamiento se puede hacer sin ningún problema, doctor.
Doctor, buenas noches. Una consulta. A veces, ¿cómo se llama? Los dientes que ya estamos manejando, pues, ¿no? Con tratamiento de conducto, ¿hay algún periodo o tiempo que se debe evaluar mientras estamos haciendo el tratamiento de ortodoncia o también derivarlo para ustedes para que lo puedan evaluar? Para ver si todo está yendo bien. Creo que se refiere a controles, ¿no es cierto? Exactamente, doc. Ya. Para observar cambios de un tratamiento endodóntico, el tiempo que nosotros damos es de 6 meses. En 6 meses ya nosotros podemos ver algún cambio óseo o una señal de reparación. Entonces, si hay un diente que han tratado en endodoncia y usted quiere saber cómo va, lógicamente con silencio clínico, ¿no? Si es que hay síntomas, debe evaluarse antes. Pero si estamos en silencio clínico, el diente se podría evaluar a los 6 meses. Ok, doctor, gracias. Doctor, buenas noches. Una consulta. En el caso de que nosotros realizamos intrusiones, siempre hay un riesgo de colapso de los vasos sanguíneos y a pesar de eso nosotros utilizamos fuerzas ligeras. ¿Hay alguna forma, digamos, de que podría ocurrir y si es que ocurre, cómo evitarlo? Eh, ¿Cómo está, doctora Grace? Creo que en la pregunta no sabría cómo evitarlo porque creo que es algo propio de la especialidad de ortodoncia. Pero si es que llegara a ocurrir y hay una necrosis, no hay otro camino más que la endodoncia. Muy bien. Doctor Walter. Para una consulta, buenas noches. ¿Cuánto es el tiempo mínimo para considerar que una endodoncia tiene éxito? Considerando que tiene silencio clínico, ¿no? Pero decir que sí, el tratamiento ha sido exitoso. El tiempo mínimo son 6 meses, el tiempo de primer control. Si a los 6 meses ves reparación total, el paciente ya tuvo éxito y está de alta. Lo que sí es interesante es el tiempo máximo. El tiempo máximo puede ser hasta de 4 años, sobre todo en lesiones grandes. En lesiones moderadas, 2 años. Si es que hay una lesión persistente, más de 2 o 3 años, o hasta 4 años en caso de lesiones grandes, ya se tiene que tomar una decisión, ¿no? Pasar a un tratamiento complementario, como una cirugía periapical o un retratamiento. Doctor, y otra consultita. Por ejemplo, hay casos en los que se ve luego de un tratamiento endodóntico, ya viene el paciente, ¿no? Aún se ve que hay persiste un ensanchamiento periapical, uno no sabe cómo estaba previamente, pero ya dice que tiene años y aún así hay silencio clínico, pero sí se ve un ensanchamiento marcado, ¿no? En esos casos, ¿cómo se procedería? Claro, si tiene años, el tratamiento supongamos que está óptimo, ¿no es cierto? Si en caso, dígame doctora, el tratamiento Bien, está no, no, óptimo, sí, a veces, como como vemos en radiografía periapical, a veces se ve que, aparentemente se ve que sí ha llegado hasta la longitud deseada, pero aún así persiste, ¿no? El ensanchamiento y se va a iniciar el tratamiento de ortodoncia. Entonces, en esos casos, y considerando que hay silencio clínico, ya. Es un tema bastante debatible. Inclusive entre colegas endodoncistas, unos dirían que sí hay que hacer y otros dirían no, si ya pasó 5 o 10 años, eso ya es éxito, ¿no? Éxito clínico. Eh, la, la decisión, como el paciente va a recibir un movimiento ortodóntico, ¿no es cierto? Ese proceso podría activarse. Si usted ve una radiolucidez, podría activarse en mi opinión. Mi opinión, y es solo una opinión personal porque otro endodoncista podría opinar diferente, es hacer un retratamiento porque
por más asintomático, esa lesión es un proceso infeccioso, hay bacterias ahí. Entonces, el objetivo de la endodoncia es sanar al paciente, que el paciente esté sin radiolucidez apical. Listo, porque otra consultita más, sino que hay varios casos en los que veo que como que el periodonto no vuelve a ser finito en los casos de tratamiento donde haya habido, ¿no? Me imagino abscesos grandes. Siempre se ve como a nivel del tercio apical, no tanto como un absceso, sino como el periodonto más ensanchado. No, no sé si se consideraría que sí hayan persistido cierta, ¿no? mente y está contenida ahí, pero que no aumenta de tamaño, ¿no? Algo así, como que se mantiene, pero ahí ensanchado siempre, solo el tercio apical, ¿no? Claro, una opción que puede tener, doctora, en caso de no quisiera caer en un sobretratamiento, ¿no? Porque ese sería la otra cara de la moneda. Tratar de más a un paciente, de repente no lo necesita. Lo que podría hacer es tomar una radiografía con un posicionador, ¿no? Y al paciente compararlo con una nueva radiografía en unos meses. O con el consentimiento del paciente, haciéndole notar lo que usted está observando, explicarle los pros y los contras. El paciente tiene derecho a decidir en ese caso. Yo creo que la opinión de los pacientes va a estar dividida en ese caso. Una pregunta, en los casos de cirugía apical, o sea, por ejemplo, una apicectomía, ¿llega a formarse nuevamente periodonto alrededor de la zona, digamos, amputada o esta obturación retrógrada? No sé cómo lo están manejando ahora en el tema. Me imagino que se siguen haciendo obturaciones retrógradas, ¿no? Entonces, ¿logra formarse periodonto de nuevo? ¿Es viable, digamos, el movimiento dentario luego de una cirugía apical? Gracias por la pregunta, doctor. Sí, se vuelve a formar. Se hace la amputación, la retroobturación, y si es que usamos un cemento, un material de obturación biocerámico, al ser bioactivo, sí forma enlaces con el periodonto, forma hueso. La forma, mejor dicho, ligamento periodontal y forma hueso. La cantidad de hueso depende del defecto óseo y depende si es que usaron después de la cirugía una membrana o, o algún hueso artificial, ¿no? Pero sí se forma y sí es viable hacer. O sea, no queda por lo general, si la cirugía fue exitosa, no va a ser un problema para el ortodoncista. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, colegas? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta más? Muy bien, Walter, por favor, te cedo la palabra. ¿Qué tal, doctor? Está hablando desde la estación espacial, creo, Walter. Estimado Andy.